Pero en este momento, cuando una persona pecadora, una persona que se encuentra en pecado, una persona que está viviendo la vida conforme, como dice la Escritura, en Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3, está viviendo su vida conforme a la corriente del príncipe de este mundo. Ya sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Satanás. Cuando una persona vive su vida concerniente al príncipe de este mundo, entonces la persona se va a encontrar en pecado, porque vive conforme a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Y cuando la persona se encuentra en este estado, no tiene relación con Dios. Una persona en pecado no tiene relación con Dios. Eso claramente lo dice la Escritura. E incluso la Escritura nos enseña que cuando una persona vive en este tipo de vida, vive en las tinieblas. Miramos nosotros en donde la Biblia nos enseña que el propósito del cristiano, el propósito de predicar el Evangelio, es para que salga del reino de las tinieblas al reino de luz. Esto lo vemos en Hechos capítulo 26 y versículo 18, donde el apóstol Pablo está declarando la misión, la cual fue impuesta en él por nuestro Señor Jesucristo, a ir al mundo pecador, sacarlos del reino de tinieblas al reino de luz. Entonces, cuando una persona se encuentra en el reino de tinieblas, cuando una persona se encuentra sujeto al pecado, que es esclavo del pecado, como dice Romanos 6:16, la única manera en cómo esa persona puede salir de ese estado es por medio de una resurrección espiritual. ¿Me entienden? El apóstol Pablo lo habla de esto en Romanos capítulo 6 y versículo del 3 en adelante, en donde dice que debemos de ser muertos, debemos de entrar a la muerte, a semejante a la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando una persona entra en ese estado, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida del pecador? Ha sido sumergido en las aguas del bautismo, está muerto juntamente con Cristo, pero luego dice, así como el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos, como dice Romanos 1:4, así también resucitará la persona que ha sido llevado a ese punto, resucitará también a una vida nueva. Entonces, ese es el significado que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos nosotros lo que Pablo está tratando de explicar en los versículos del 1 al 4. Toda persona que vive en el mundo, cuando entra en estado de pecado, tiene que pasar por esto. Tiene que pasar por esto. Y si acaso no pasa por esto, entonces dice la Escritura que habrá de perecer igualmente como el resto del mundo. ¿Verdad? Es lo que dice la Escritura. Juan capítulo 8, versículo 24 nos enseña eso. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 nos enseña eso. La persona habrá de perecer igual que el resto del mundo que no está en Cristo. Pregunta o comentario de estos primeros 4 versículos. Fácil, ¿verdad? Así que si entre nosotros tenemos una persona que aún todavía no ha sido revestido de Cristo Jesús, no ha entrado en Cristo Jesús, yo no se lo estoy diciendo, la Escritura lo dice, que usted está en estado de pecado. Y para poder estar en Cristo, Gálatas 3, 26 y 27 dice que tiene que bautizarse en Cristo, porque el bautismo entonces lo pone a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, versículo 4. Así que piénsela bien, usted que se encuentra en este estado, para que pronto pueda corregir su situación. Claro, el deber de nosotros no es de forzarlo o de forzarle a usted para que haga esto, sino que darle a entender la urgencia que existe en su vida, porque existe la posibilidad que usted pueda morir en sus pecados. Y al morir en sus pecados, ya es tarde. Contrario a lo que enseña el mundo religioso, de que existe una segunda oportunidad, la Biblia dice esto en Hebreos 9, 27. Está constituido que el ser humano muera una sola vez y después de la muerte viene ¿qué? El
juicio. No dice que muera y luego hay oportunidad entre medio, como el purgatorio, como otras cosas que ya se han nombrado, que hay oportunidad en medio y luego que viene la condenación. La vida, la muerte y el juicio. Ok. Segundo punto. Miramos nosotros que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vino a ser vista por varios. ¿Okay? Hubieron varios testigos concerniente a la resurrección del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, del 5 al 11. ¿Quién me puede decir el orden del cual el apóstol Pablo habla ahí? Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. Y luego, los 12. Y luego, ¿a más de qué? 500. Y nuevamente, ¿a quién? A los 12, ¿verdad? Y luego a Jacob, su hermano de Jesucristo. Y como un abortivo se le vino a aparecer ¿a quién? A Pablo. Entonces ahí están el orden en el cual miramos nosotros que estos son personas que son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando los apóstoles estaban juntos y que vieron a Jesucristo venir hacia él? Ellos pensaban que él era un ¿qué? Un fantasma. Pero Jesucristo estaba en su cuerpo glorificado, ¿verdad? Y para probarles que era él, le enseñó que le enseñó los hoyos, los agujeros aquí en las manos. Y es interesante que Jesucristo se sentó con ellos y comió. Y comió. Pero Jesucristo se presentó ante los apóstoles. Y luego miramos nosotros que se apareció a más de 500. Y luego nuevamente los apóstoles. Cuando usted lee el libro de Juan, el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo, me parece que es el 20 o el 21, capítulo 21, noten que Jesucristo ahí se aparece cada primer día de la semana a los apóstoles. Algo interesante, ¿verdad? Porque algunos han pensado que Jesucristo va a regresar el primer día de la semana. Según en estos versículos que leímos nosotros, ellos han concluido. Ahora no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que nos diga cuándo Jesucristo habrá de aparecer o venir por segunda vez, sino que dice que va a venir como un ladrón ¿qué? En la noche. Ya sabemos, ¿verdad?, que un ladrón no sabemos cuándo va a venir a robarnos. Si no estuviéramos ahí con la 44 o la 40 ahí parando. Pero no sabemos cuándo va a venir. Así Jesucristo habrá de venir por segunda vez, pero no sabemos cuándo. Pero algunos han llegado a la conclusión de que va a ser el día domingo y que va a venir del este, from the east. Eso de acuerdo a muchas profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que todo venía del east, no del oeste, del east, donde se levanta el sol. Solo que miramos nosotros entonces que aquí varios testigos vieron a nuestro Señor Jesucristo, pero testigos, ¿verdad?, que no les creyeron. En aquel entonces no les creyeron. E incluso pusieron soldados en la tumba guardando la tumba de Jesucristo para que ninguno de sus discípulos viniese y sacase el cuerpo y luego dijesen, ¿verdad?, que él había resucitado. ¿Pero qué pasó con eso? Los soldados vieron, ¿verdad? Los soldados vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ellos fueron y le dijeron, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes, ¿verdad?, y a todos los demás. ¿Y qué le dijeron? No le digan nada. Que vinieron a robarse. Le dieron dinero, ¿verdad? Recuerden, hermanos, todo esto. Pero testigos existen, ¿verdad?, de que Jesucristo ha resucitado. Y esto es importante porque si acaso nosotros entonces no aceptamos concerniente a los testigos, ¿verdad?, que están escritos en las Sagradas Escrituras,
entonces miramos las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de decir que no hay resurrección. Al 19. ¿Quiénes eran los que no creían ¿Quiénes eran los que no creían que había resurrección en el Nuevo Testamento? Los saduceos. Los saduceos. Los saduceos fueron los que dijeron a Jesucristo concerniente, ¿verdad? Señor, ¿de quién será la mujer? Si acaso se casó con una persona, murió y luego el hermano la vino a recoger, no tuvo familia, se murió el hermano, se volvió a casar con otro hermano, no tuvo familia y le llegó hasta el séptimo varón, ¿verdad? Dice a Jesucristo, ¿de quién será mujer? ¿Y qué le responde Jesucristo? Ignorar las escrituras. Ignorar las escrituras. Porque no hay matrimonio, ¿verdad? En las cosas celestiales seremos como los ángeles. Pero esa fue la razón en por qué los saduceos le hicieron esa pregunta a Jesucristo. Para tentarle, para saber qué es lo que él iba a decir concerniente a la resurrección. Pero Jesucristo, entendiendo la mente y corazón de ellos, les contestó correctamente, ¿verdad? Y claro, también esto fue algo que el apóstol Pablo aprovechó en que es Hechos capítulo 23, versículo 6 en adelante. El Sanedrín era compuesto mitad de saduceos y mitad de fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Cuando el apóstol Pablo entonces dijo que estos le acusaban a él por causa de que él hablaba de la resurrección de Jesucristo, pues hubo distinción, problemas entre ellos. Pero que los saduceos fueron los que no creyeron en la resurrección. Y ellos son los que hicieron todo lo posible, ¿verdad?, para tratar de establecer este punto en aquel entonces. Y las consecuencias, si acaso la gente lo iba a aceptar, lo iba a creer, iban a ser severas, ¿verdad? Pablo dice que la predicación de ellos iba a ser, ¿qué? Vana. La predicación, entonces, ¿para qué predicamos? Esto es nuestra predicación, ¿verdad? Que el mundo se encuentra en pecado y que tiene que aceptar a Cristo Jesús. Y el que no acepte a Cristo Jesús va a morir en sus pecados. Entonces, en vano es nuestro trabajo aquí. En vano es nuestra fe. Nuestra fe está establecida en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Seremos los más miserables en este mundo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Solo que en los versículos del 12 al 19 habla de esto, el apóstol Pablo. Habla de las consecuencias de no haber una resurrección. Y saben ustedes, hermanos, que de aquí, de este punto aquí, hay varias doctrinas que se han establecido, doctrinas falsas. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan una. Los metodistas, los adventistas enseñan otra. Estos son los principios de la falsedad que se ha visto en diferentes partes, en las diferentes sectas, denominaciones que enseñan diferentes puntos concernientes a esto. Y ahí va incluido el Hades. Seguramente usted ha oído, ¿verdad?, de que hay personas, incluso miembros del cuerpo de Cristo Jesús, predicadores del cuerpo de Cristo Jesús, que enseñan que no existe el Hades. No hay tal cosa. Que Lucas capítulo 16 es solamente una parábola. Hay otros, ¿verdad?, que como los testigos de Jehová enseñan que no hay infierno. En el Nuevo Testamento, por lo menos Jesucristo usó esa palabra infierno, gehenna, ¿verdad?, 6 veces, dando a entender que sí existe el infierno. Claro que ahorita en el cielo y el infierno se encuentran personas. No se encuentran ahí almas ahorita. Se encuentran en el Hades y de ahí serán sacadas. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 en adelante, y el Hades dará ¿qué? Sus muertos. ¿Qué serán los vivos? Son las almas. Y claro que hay 2 compartimentos, ¿verdad? Hay el paraíso, Lucas 23, 43, y hay el lago de tormento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y estos 2 compartimentos darán las almas y serán juzgadas, Apocalipsis 20, 13 en adelante,
y entonces ya irán al cielo o al infierno. Pero miramos que esto es algo que el Nuevo Testamento nos enseña. Solo que hay varias doctrinas que salen de aquí, de este punto de versículo. Preguntas o comentarios, hermano. Los miro no callados, no mañana. ¿Qué les pasó? Fue la hora extra de sueño de descanso. No me puede decir que tienen sueño porque se les dio una hora extra, hermano. Y si lo usaron para algo más, ya es culpa de ustedes. Las consecuencias, y luego los versículos del 20 al 28, miramos nosotros, ¿verdad? Que es la garantía de la resurrección. 15 del 20 al 28. ¿Qué garantía tenemos concerniente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La garantía. La garantía, hermanos, que ha vencido la muerte. ¿Cuál es, hasta este punto, cuáles son las cosas que Jesucristo ha vencido? El pecado. En el Antiguo Testamento, hasta el tiempo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano, el pecado no se le podía quitar. ¿Saben ustedes? Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice que ni aún bañándote con la lejía más poderosa en ese tiempo te podía quitar tu pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no podían perfeccionar al hombre, no podían quitar los pecados. No podían. ¿Cuál es el versículo de memoria que ustedes dieron? La ley perfecta. Noten, vino un varón perfecto que es Cristo Jesús y estableció una ley perfecta. Entonces, ¿qué cree usted que va a suceder cuando uno se somete a eso? Cuando uno se somete al varón perfecto y a la ley perfecta, ¿qué va a suceder? Perfección en nuestra vida. ¿Que no es así? Perfección. Y la perfección es de que nosotros ya somos personas perfectos ante los ojos de Dios. Ahora, nomás entienden esa palabra. Perfecto quiere decir que ya Dios los ve sin pecado. Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: bienaventurado el varón del cual Dios ya no inculpa el pecado. Hebreos capítulo 8 y versículo 11 dice que Dios ya no los ve con pecado, quien gracias a Jesucristo. Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No pudiéramos ser hechuras del Padre, de Dios, mientras hubiera pecado en nuestra vida. Pero somos hechuras de Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo, Efesios 1:7, nos ha redimido de nuestro pecado. Solo que entonces el pecado lo venció. ¿Qué más venció Jesucristo? Muerte. No, la muerte todavía no. Satanás. Porque recuerden que aquí mismo, ¿verdad? Dice que el último enemigo será ¿qué? La muerte. Todavía estamos vivos, todavía estamos con carne y sangre. Pero Satanás. Y esto lo encontramos que en Marcos capítulo 13, versículo 26. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dice que el hombre fuerte cuando venga y entre en la casa, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos a leerlo, porque a lo mejor lo estoy. Marcos capítulo 13, versículo 26, no sé lo que dice. Marcos capítulo 13, versículo 26 dice la palabra: ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Marcos 3:26 dice: y si Satanás se levantó contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes
si antes no le ata, y entonces podrá saciar su casa. Ya comienza a describir todo lo demás, ¿verdad? Este es Jesucristo. Jesucristo vino y ya vino vencer a Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, que dice que Satanás fue atado, ¿verdad? Ahora eso no quiere decir que Satanás no tiene poder, sí tiene poder, pero no el poder que tuvo antes de que Jesucristo lo atara. Tiene cierto poder. Un perro, ¿verdad? Un pit bull, ¿verdad? Lo amarran con cadena y lo amarran con una cadena de 5 pies. Si te acercas 4 pies, te va a hacer garras ese perro. Tiene poder. Pero mientras que estés afuera, ¿verdad? 6 pies, 8 pies, no te puede hacer nada. Este es un concepto. Satanás es atado, tiene poder. Pero recuerde que mayor es el que, el que vive en nosotros. 1 Juan capítulo ¿qué? 4. Mayor es el que vive en nosotros que aquel que está ¿qué? ¿Qué pasó, hermano? Que el que vive afuera, ¿verdad? Que en el mundo, ¿verdad? Es Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Cristo está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Solo que hay textos que nos enseñan, ¿verdad? Esto. Entonces, esto es lo que Jesucristo ha vencido hasta este momento, hermanos. La muerte todavía está por ser vencida. Aunque ya demostró, ¿verdad? Aunque ya demostró, Jesucristo resucitó, pero todavía estamos todos nosotros aquí. Todavía está su iglesia aquí. Noten que el mismo texto dice que vendrá por su iglesia. Y cuando ya venga por su iglesia, entonces se la entregará ¿a quién? Al Padre. Y Él regresará a la misma gloria que tuvo con el Padre antes, ¿verdad?, de que se empezara el mundo. Juan capítulo 17, versículo 5, ¿recuerdas? En otras palabras, Jesucristo vendrá a ser ya lo que era en el principio. Ahorita es nuestro ¿qué? Intercedor, aquel que aboga por nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Él está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Pero ya cuando se acabe todo el mundo y todo, ¿verdad? Entonces ya que venga a vencer la muerte, ya entonces estos son los enemigos que Jesucristo habrá de vencer. Y la resurrección de Jesucristo nos da a entender una garantía, ¿verdad?, de que ya venció esto, esto también va a ser vencido. Por eso el versículo 58 termina con eso. Oh muerte, ¿dónde está qué? Tu aguijón. Y luego el 58 nos dice que debemos de permanecer ¿qué? Firmes hasta la muerte. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que es importante. Otra cosa sobre este punto, hermanos. Uno de los versículos que los hermanos, las personas que dentro del cuerpo de Cristo Jesús enseñan que no existe el Hades, usan Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, en donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios capítulo 4 y versículo que es el 8. Efesios 4, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto es de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos. Estos versículos aquí se toman para decir, ¿verdad?, que, y nomás voy a dar algo breve, ¿verdad?, no voy a entrar en este punto de enseñar, ¿verdad?, porque nomás lo voy a picar un poquito, ¿verdad? Aquí está la cima, ¿verdad? Aquí está el paraíso, aquí está el lado del tormento. Según ellos dicen que cuando Jesucristo resucitó, ¿verdad?, se llevó la cautividad. La cautividad, es decir, las almas que estaban en cautividad bajo Satanás. Pero nunca enseña que están en cautividad las almas bajo Satanás, sino que Jesucristo mismo dijo, ¿verdad?,
de cierto digo que hoy estarás conmigo, ¿qué? ¿Dónde? En el paraíso. Y el paraíso no estaba bajo cautividad de Satanás. Estos son los que están aquí con Satanás. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Satanás y sus ángeles. Entonces miramos nosotros que ellos dicen que esta parte del Hades fue llevada al cielo con Jesucristo. Y las almas estas están con Jesucristo y son las que van a regresar con Jesucristo para darle una segunda parte a estos que están aquí. Es algo complicado, ¿verdad? Pero solamente les enseño para que miren un poquito el pensamiento de ellos. Bueno, ellos dicen, ¿verdad?, que Efesios 4 se refiere a esto. Efesios 4 no se refiere a esto. Efesios 4 se refiere a esto. La cautividad era el pecado y Satanás. Porque ¿quién tenía en cautividad a los que cometían pecado? Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17, ¿quién? Satanás. Satanás. No había manera de librarnos de Satanás. E incluso en el Antiguo Testamento, ¿quién tenía en cautividad, en el temor de cautividad, a las almas que habían muerto, verdad? Aún todavía no cumpliéndose la promesa. Satanás. Satanás tenía la mano arriba porque todavía no se había cumplido lo de Jesucristo. No sé si acaso entienden este concepto, hermanos. Yo sé bien que es complicado y en ocasiones nos dan pensamientos diferentes de otras cosas, pero miramos nosotros, ¿verdad?, que hasta que Jesucristo vino y fue triunfante en la cruz, Colosenses 2:14, Él ya entonces triunfó sobre todo eso. Pero dice que Dios pasó por alto. ¿Recuerdan? Romanos capítulo 3, versículo 24, pasó por alto todo esto. Hasta que Jesucristo vino, entonces ya es hijo, ya se sabe. Y esto es lo que llamamos nosotros concerniente a la garantía. Pregunta o comentario. Ya dije mucho, yo sé que lo confundí, pero ya. ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? A ver, brother. Es que muchos nos confundimos, o no sé. Como dice usted que está nadie no está arriba, ni acá, ni acá. Entonces, hay la confusión porque le dice Jesucristo al que está en un lado, ¿verdad?, que iba a estar en el paraíso con él. ¿Se acuerdan? Y Lucas 23, 43. De cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, para estudiar completamente ese contexto, estas son las siguientes preguntas. Si el que estaba, ¿verdad?, si es Jesucristo, le dijo eso, entonces ¿a dónde iba a ir el que estaba al otro lado? Pues el otro no creía en Jesucristo, el otro sí creía. ¿Pero a dónde iba a ir él? Eso sí, por eso nomás le pregunto. Bueno, la contestación es que no fue con Jesucristo y el patrón, ¿verdad? No fue con ellos. No fue con ellos, ¿verdad? ¿Fue? Álvarez, tienes que recordar, tú estás como los políticos, ¿verdad? No, yo no estoy preguntando, hermano. Ahorita no quiero hablar. No fueron, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a dónde fue? Murió, ¿a dónde fue el alma? Estoy preguntando. Fue el lugar acá. ¿O el rico y Lázaro? ¿Mande? ¿El rico y Lázaro dónde estaban? Pues sí. Uno estaba con Abraham y el otro estaba donde? En lugar de Abraham. Pero uso segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 porque ahí la palabra griega es la palabra tartos. En Lucas no se usa la palabra tartos, no se usa el lugar de tormento. Así se le llama tartos, tormento. ¿Le contesté la pregunta o no? No quería saber eso. Okay. Como dice usted que todavía no llegaba arriba y otro que todavía no llegaba acá. Entonces, como le dijo Jesús, que digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, por eso le digo. Ya. Es la pregunta nomás, quiero saber. ¿Quién más fue el paraíso? Y oyó voces que no entendió. Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12. Porque mucha gente cree que la persona que estaba en un lado con Jesucristo fue al paraíso con él. ¿Quién? Uno de ellos. El que estaba en un lado. Uno de ellos, eran dos. Uno de ellos, el otro no Por eso confesó digo, que él era Cristo. Por eso digo, eran tres hermanos, Cristo está en el medio. Había un ladrón en cada lado. Pero uno no creyó en él y el otro sí creyó. Porque este estaba molestando a este, ¿verdad?
Y entonces le dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí. Bueno, Y cuando le dijo, decir Cristo estará conmigo en el paraíso. Ahora se va a entender, ¿verdad? Que si acaso es así, entonces este hombre tuvo que cumplir cuando Juan el Bautista andaba predicando, que fue bautizado. Estos son textos que venimos a impedir ciertas cosas por causa de lo que sucedió. Tenemos que llegar a un acuerdo que se tuvo que hacer esto, porque sin esto no puede hacer esto. Es inferencia en el texto. tienes que usar la lógica. ¿Vale? Tienes que usar la lógica. Claro, okay. No lo puede decir más mejor que él. Uno que no le gana. Ay, pero muchos confunden el paraíso con el cielo. Sí, sí. Es lo que pasa. Sí. Nosotros creemos eso, pero otros creen lo diferente. Porque también la palabra paraíso se usa en tal la morada de Dios y se refiere a un lugar tranquilo de paz. Pero, Bueno, yo creo que sí hay un poquito de confusión. A mí hace unas semanas platicando con un hermano sobre este tema, me decía él que tanto las personas que mueren en el Señor y las que no mueren en el Señor simplemente están dormidas. Que no, ellos no están sufriendo o no están gozando de nada ahorita, no se sabe nada. bueno, Entonces yo le dijo lo de Lucas, eso nomás es una parábola, lo de Lázaro. Yo le dije, pero Jesús dijo, y estarás conmigo en el paraíso, le dijo en la cruz a la otra persona en la cruz. Y es Bueno. lo que estábamos dialogando un poco sobre eso. esa doctrina, mano, ya rápidamente está parando entre la iglesia de Cristo. Y eso se le llama en inglés es total annihilation, donde te hace destruir todo, ¿verdad? Soul sleeping, la muerte del alma. Que dejan de existir. Sí. Annihilation. Ya no le dejan de existir. La Biblia nos enseña eso. Y Lucas capítulo 16 no es una parábola. Y fue lo que dijo mi esposo y mi esposo platicó, dijo, no, porque entonces, ¿por qué está eso aquí escrito? Es así. Hermano, Ya me acabó el tiempo. bueno, iba a hablar yo de otra cosa, pero si fuera parábola, entonces no estuviera preocupado por usted, hermano. Bueno, vamos a llevar ese punto, si es una parábola. ¿Una parábola qué es? Una parábola es una enseñanza de algo real que existe, ¿verdad? Es una conversación. Entonces, si acaso quieren de esta manera, entonces, ¿qué es lo que está significando esa parábola? Esa historia. Hermano. Sí, se está refiriendo a lo mismo, regresamos a lo mismo. Hermano, yo más iba a comentar lo del pecado, ¿verdad? Lo del pecado, hay una parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que habla de que lo que hacían los hombres, ¿verdad? Lo que era la adoración, ¿verdad? Era nada más para calmar la ira de Dios. O sea, el pecado no se podía quitar. Gálatas 3:19 habla de eso, ¿verdad? Romanos 3:24 habla de eso. Hermano. Estaba diciendo la hermana, y ahorita dijo el hermano Ricardo, ¿verdad? El Rico y Lázaro, cuando mueren los dos, ¿a dónde van? El alma de ellos, uno está en el aire, ¿verdad? Uno está en el paraíso, o está el otro está sufriendo y el otro está gozando. El Lázaro pues está gozando, ¿verdad? Y el rico está sufriendo. Y le dice, ¿de acuerdo? Hasta que tú en vida tuviste, al rico le dice que te da Abraham, ¿verdad? Y Lázaro no. O sea, ahí miramos que la muerte está en ese lugar, ¿verdad? Sí. No, más que uno, yo digo, ¿verdad? Que el cristiano cuando muere pues va a estar gozando, ¿verdad? Como Lázaro en ese lugar. Y el que no está con Cristo pues va a estar en lugar de tormento mientras que venga el juicio. Y luego llegamos a los grados de sufrimiento y a los grados de recompensa, porque sí los habla la Biblia, pero ya nos metemos bien profundo en estas cosas, pero que no me acabo de no les voy a explicar la mente, ¿verdad? Porque sí habla de esto. Por ejemplo, yo no espero recibir, ¿verdad? Lo mismo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajó mucho más que yo, dijo mucho más que yo, pero por lo menos tengo la esperanza de alcanzar algo. Es necesario que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba según lo que haya hecho mientras sea en el cuerpo. Ya bueno. Pero es importante porque dice hermano que el Hades tiene dos comportamientos. Sí. Y
Y en el Antiguo Testamento también lo puedo probar que tiene dos comportamientos, ¿verdad? Pero la cosa es de que ellos niegan todo eso. El tiempo, déjame terminar, hermanos. Para la próxima, hagamos preguntas, ¿verdad? Y